Bueno, buenas tardes para todos y todas estas personas que se han unido o que se han venido uniendo a estos diálogos de educación. Desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería quiero enviarles un saludo muy especial a todas las personas que cada 8 días nos están acompañando. Ya vamos en la etapa final de los diálogos del año 2024, porque ya se nos entró noviembre y entonces pues ya hay que ir cortando casi a final de noviembre los diálogos por este año. Casi hicimos unas 21 o 22 lives y eso me satisface mucho. Y anunciarles también que el libro ya está en la imprenta, creo que por ahí en 1 o 2 semanas, más tardar el 15 de noviembre ya lo tenemos en nuestras manos. Empiezo a saludar aquí a aquellas personas que se empiezan a unir, a LED Core 24, a Willy que se acaba de unir, muchas gracias por estar. Y vamos a empezar entonces la live del día de hoy. La live del día de hoy es de un pedagogo muy importante que ha influido mucho en esta pedagogía moderna, inclusive algunos lo llaman de la pedagogía sociocrítica. ¿Por qué? Porque la teoría que él propone es la teoría sociocultural, que él la denomina la zona del desarrollo próximo, que lo vamos a ver y lo vamos a explicar a medida que vamos viendo, transcurriendo la live. Sigo saludando aquí a Joana García, a John García 615 y a Le Cor 24, saludos, y a Juli Brito Jiménez que se unieron. Este señor Vygotsky, él se denomina Lev Semyonovich Vygotsky, pero conocido como Lev Vygotsky, es un ruso que vivió muy poco. Él nació en 1896 y murió en 1934, casi 36 o 37 años vivió Vygotsky. Una persona muy importante porque pues este legado que nos dejó en la pedagogía ha sido muy usado, muy promulgado, muy leído y con muchas connotaciones a su teoría. Saludo a Carmen Tico Cruz desde el Brasil y al Centro Universitario Cárdenas que se acaban de unir. Esta teoría se basa entonces, y como él lo menciona, en algunas cosas importantes, por ejemplo, en la experiencia individual, en la experiencia colectiva, en la comunicación, el lenguaje y el diálogo, en los signos y símbolos sociales, que los vamos a ver y más adelante, en la imaginación, en la memoria y en una serie de andamiajes de las que vamos a hablar durante el desarrollo de esta live. El Centro Universitario Cárdenas, un saludo desde México, muchas gracias por estar y buenas tardes, profesora, encantada de tenerla nuevamente. Esta teoría, y voy a iniciar con esta palabra, con esta frase que me parece muy importante, dice, la interacción social, palabras de Vygotsky, la interacción social es el origen y el motor del aprendizaje. Por eso su teoría se basa en ese aprendizaje social de cada individuo, por lo tanto, ese entramado que vincula las influencias de la sociedad en las conductas y creencias que le dan sentido al mundo donde se interactúa. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje se da en el contexto donde está inserta esa persona, ese aprendiz o ese sujeto. Por eso nosotros aprendemos de la cultura donde nacemos, de la cultura donde nos desarrollamos, de los signos y símbolos que tiene esa cultura. Para nosotros unas palabras tienen un significado diferente y para los de otra cultura la tienen de otra manera. Entonces dice que ese entramado vincula esa influencia de la sociedad en nuestras conductas, en nuestras creencias que le dan sentido a ese mundo donde uno interactúa.
Por eso es fundamental esta teoría sociocultural, porque le dio mucho auge a la psicología y a la pedagogía moderna. ¿Centrada en qué? En que en la psicología habla de que hay un ser interpersonal, pero también hay un ser intrapersonal. El interpersonal es aquel ser que se relaciona con los otros, y el intrapersonal es aquel ser que está consigo mismo, consciente de todas sus experiencias y de su manera de aprender. Por eso se habla de esa psicología interpersonal e intrapersonal. En esta teoría del aprendizaje social hay un proceso colaborativo donde hay interacción con otros individuos. Él dice, con otros individuos que son más expertos de lo que es ese aprendiz, que a través de esa mediación y de esas herramientas y signos culturales van a ayudar al otro a construir ese saber. Por eso vamos a explicar muy bien en qué consiste esa zona de desarrollo próximo. Pero antes quiero explicarles una cosa muy importante, y es que hay unas ideas precursoras a esta teoría que él las tuvo en cuenta Vygotsky para proponer esa teoría sociocultural. Esas ideas precursoras, ¿en qué se basaban? En que el aprendizaje es un constructo socio-histórico-cultural. Como lo explicaba, en el contexto social le aporta muchos elementos, estímulos a la persona para el aprendizaje, porque ese entorno él lo considera como un endamiaje donde esos signos, símbolos culturales, creencias y experiencias le van a ayudar al ser humano a construir ese saber. Otra de las ideas precursoras es el lenguaje y la comunicación. Dice que ese lenguaje y la comunicación se entrelazan con la imaginación y la memoria que tiene ese sujeto para comprender al otro y para comprenderse él como persona, y para poder entonces lograr que él piense, viva y se comunique en esa sociedad donde está interactuando. Da otra idea precursora, que es la interiorización de signos y símbolos sociales. Dice que el signo es un elemento de la cultura que actúa como un mediador en muchas acciones y que es un medio de relación. Nosotros, en las culturas donde nosotros crecimos, pues nos enseñaron muchos valores, muchas creencias, cómo se pronunciaban las palabras, y nosotros aprendimos de esa cultura y nos fuimos desarrollando. Habla también de ese desarrollo o zona de desarrollo próximo. Dice que es la interacción entre personas que se constituyen como mediadores, como personas expertas que orientan el desarrollo de las capacidades cognitivas en el aprendiz. Por eso vamos a ver más adelante que él dice que el maestro es un guía, un facilitador, es un experto, que puede ser el maestro o aquella persona que sabe en ese momento determinado cómo guiar a ese aprendiz. ¿Por qué él habla aquí de una cosa importante? Dice que hay un nivel de independencia que tiene la persona con sus experiencias y su saber, pero que esas experiencias le van a servir a él cuando lo guía a la otra para potencializar ese aprendizaje. Y por último habla entonces de la cooperación y el diálogo como una idea precursora, donde implica en ese diálogo la cooperación, la colaboración, y dice que interactuamos y aprendemos con otros y otras en contextos específicos. Él habló muy importante de estas ideas precursoras y por eso él desarrolla esa zona de desarrollo próximo, propone esa zona de desarrollo próximo, y ya la vamos a explicar muy bien en qué consiste esa zona. Sigo saludando aquí a Guis 226, a Karen M.
0526, a Geal Audit Consultorio, que se acaba de unir, a Laura Sofía Cabrera, a Sandy Paola, a S. Julias, a Camargo. Para él, la zona de desarrollo próximo dice, hay 3 zonas importantes en el ser humano o donde se desarrolla el aprendizaje. La primera zona es la zona real, donde están representadas esas habilidades actuales que tiene la persona, el aprendiz, el sujeto, el estudiante, el alumno, como lo queramos llamar. Él tiene ahí toda su experiencia que ha ido adquiriendo en su contexto y no ha recibido ninguna ayuda durante esa primera parte de esa zona real. Cuando él entra a la escuela o cuando se conecta con esos otros o otras, existe esa zona de desarrollo próximo, y que en esa zona de desarrollo próximo es donde el sujeto o el aprendiz encuentra ese aprendizaje mediante ese proceso de formación por esa ayuda que recibe de esa persona que es experta o de otro que es más conocedor que él de ese tema. Entonces hay una zona real que son las experiencias que trae ese aprendiz. Hay una zona de desarrollo próximo que es la que ocurre en la formación y en el aprendizaje porque hay una ayuda externa del otro o otra que es más conocedor de ese tema y le ayuda a construir ese aprendizaje para llegar a una zona de desarrollo potencial, que es el nivel o el alto grado que alcanza el individuo cuando ya ocurre ese aprendizaje. Entonces, en esa zona de desarrollo próximo, él habla de esas 3 zonas: la zona real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. En la primera son las experiencias que trae el sujeto. En la segunda es el intercambio que ese sujeto, aprendiz o alumno hace con otras personas que tienen un conocimiento o una experiencia mayor sobre ese tema, y para pasar a ese zona de desarrollo potencial, que es cuando se adquiere ya ese aprendizaje. Entonces él habla que ese espacio de desarrollo próximo es muy importante, que la zona de desarrollo próximo es muy importante porque aquí hay un desarrollo psíquico y hay un desarrollo cognitivo de esas habilidades que ese sujeto poseía y que lo ayudan, que con la ayuda de los otros o con la guía de los otros puede entonces alcanzar ese aprendizaje o ese saber. Y por eso dice que el papel del maestro es de guía, que ayuda en el aprendizaje y que promueve un estilo de enseñanza recíproco. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el sujeto o aprendiz recibe, sino que también el maestro o esa persona experta también hace su propio aprendizaje. Y por eso se habla de establecer entonces actividades que estimulen esa zona de desarrollo próximo. Por ejemplo, que le apueste al trabajo colaborativo, al juego, a actividades lúdicas, actividades de diálogo, de cooperación, de resolución de problemas, de retos y otra serie de actividades que hemos venido nosotros hablando aquí. Adri, saludos desde México, muchas gracias por estar aquí. Andrés 91, a Gesimo 89, a Joana Salazar, a Valcat, que también está. Entonces, para esa zona de desarrollo próximo, como él la denomina, que es donde puede hacerse ese aprendizaje o se puede volver esa persona más competente en sus habilidades, dice que hay unos aspectos importantes allí que son el andamiaje. ¿Y a qué se refiere con esa palabra de andamiaje? Ahora 8 días nosotros hablamos del andamiaje cuando hablamos de la teoría de Brunner, que era la teoría cognitiva, y hablamos del andamiaje. Aquí volvemos a encontrar esa palabra del andamiaje con Vygotsky, y dice que el andamiaje es el apoyo temporal que le da un adulto a la otra persona para ayudar a construir ese aprendizaje y poder alcanzar un nivel superior
de esas habilidades o de esos aspectos cognitivos en ese saber específico. En ese andamiaje entonces puede haber resolución de problemas, intersubjetividades comunes, autorregulación, cuando yo ya pienso que no necesito la ayuda y que ya puedo llegar hasta ahí, y que, o como profesor puedo pensar que ya mi estudiante no necesita ayuda, y entonces voy retirándome un poco ese andamiaje que le estaba dando. Habla también de que allí hay una mediación, y es esa mediación pedagógica de la que yo he repetido en muchas ocasiones, que es guiar al aprendiz en su aprendizaje. ¿A través de qué? De explicaciones, de preguntas, de demostraciones, de sugerencias y otras cosas que nosotros utilizamos como profesores. Pero aquí hay otra cosa muy importante que ocurre en esa zona de desarrollo próximo, y es el contexto sociocultural donde sucede ese proceso educativo o ese proceso de aprendizaje, que es la cultura, que es un determinante fundamental en la vida de las personas y las comunidades. ¿Por qué? Porque allí hay un mosaico de valores, de creencias, de normas y de prácticas que caracterizan a una sociedad o a un grupo específico. Cuando usted está en una institución, hay unas normas y valores que nos las han dicho y que las debemos cumplir, o que las vamos adquiriendo. Cuando usted está en su casa, tiene unas normas, principios y valores. Hay unas creencias que usted aprendió cuando era niño y que si usted sigue viviendo en su casa, pues las cultiva, las aprende y las desarrolla. Hay además un impacto, y ese impacto, ¿a qué se refiere él en esa zona de desarrollo próximo? Dice que están profundamente, que la toma de decisiones que uno hace en ese aprendizaje están profundamente arraigadas en ese contexto sociocultural, en ese entorno en el cual usted vive y se desarrolla. Y por eso él habla que ahí hay un desarrollo cognitivo individual con unas herramientas culturales que recibe el sujeto, como son el lenguaje, los valores, los símbolos. Que ¿para qué le va a servir esto? Dice, para comunicarse, para pensar, para resolver problemas, para adquirir nuevos conocimientos, para transformar lo que ha ido creando y para mirar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus capacidades. Entonces fíjense que en ese desarrollo próximo no es simplemente que yo aquí estoy con otro y estoy aprendiendo, no. Debe haber un andamiaje, debe haber una mediación, debe haber un contexto sociocultural, debe haber un impacto y debe haber la ayuda de otras personas para que él pueda entonces resolver los problemas que se le presentan en su propio aprendizaje. Pero una cosa muy importante en todo esto es esa comunicación, es ese lenguaje, es ese diálogo. También lo vimos en la anterior live cuando hablamos del proceso cognitivo, que Jerónimo Brunner nos hablaba de la comunicación y del lenguaje. Hay muchas ventajas, en esa teoría sociocultural. Entonces dice que el individuo no es la única variable que existe. Entonces, ¿qué existe además del individuo, la persona o el aprendiz que tenemos? Está la historia, está la época, están las herramientas culturales que hay en ese contexto, que son variables que ayudan al aprendizaje en buena parte. Sigo saludando aquí a Joana Salazar, a Valcae, a Steven Espejo, a SBS 12F, a Alejo, a Tomasa González, que se han unido. Muchas gracias a todas las personas que están. Entonces el individuo no es único. Está
su historia personal, su clase social, su época, las herramientas que tiene a disposición y todo lo que le apoya a él para lograr ese aprendizaje. Además, una de las ventajas es que hay mayor desarrollo cognitivo individual, que es un desarrollo ayudado por ese contexto sociocultural y por los procesos educacionales que esa persona está recibiendo en ese momento determinado. Entonces, las considera como unas ventajas fundamentales en esa teoría sociocultural. Dice que el aprendizaje no puede ser un factor controlable, y verdad, si estamos con otros no podemos controlar todas las ideas, todas las cosas que se suceden en un aula de clase o en un contexto determinado. Ahí hay muchas cosas que pueden suceder. Por eso nosotros cuando hacemos una exploración de ideas debemos respetar todo lo que nos dicen los otros, porque son sus ideas, sus experiencias, y por eso no podemos controlar ese aprendizaje que sucede en ese contexto determinado. Dice que también puede haber muchos tipos de aprendizaje cuando estamos con otros. Cuando estamos con otros en una tertulia, en una conversación, en un foro, pues los seres humanos tienen diferentes tipos socioculturales y diferentes tipos de desarrollo psicológico que pueden influir en nuestros tipos de aprendizaje. Dice, uy, aprendí esto porque estuve con estas personas y allí pude aprender esta serie de cosas. Entonces, fíjense que no es simplemente yo como ser individual en esa zona de desarrollo próximo la que aprendo. Hay intercambio con otras personas que pueden ser más expertas que yo o también pueden ser menos expertas, pero entre todos vamos a construir ese saber. Por eso él habla de ese desarrollo próximo, esa zona de desarrollo próximo, como ese sitio ideal donde hay un intercambio de formación y de aprendizaje con las personas con las cuales yo estoy rodeada en ese entorno sociocultural, teniendo en cuenta lo que yo les he venido repitiendo, los valores, las creencias, las normas y todo lo que hay que tener en cuenta en ese aprendizaje. Entonces, esa influencia social que nosotros recibimos en el pensamiento, en las emociones y en el comportamiento de las personas puede influir o no intencionalmente en ese aprendizaje. También puede influir positiva o negativamente, puede influir directa o indirectamente, o puede influir consciente o inconscientemente. Cuando uno está en la casa de uno, cuando uno era chiquito, aprendió muchas cosas que uno vio en el hogar. Aprendió cómo se comía, cómo se mantenía una casa limpia, cuáles eran las creencias, los valores. Puede que usted lo haya aprendido intencionalmente o no lo haya aprendido, o positiva o negativamente, o directa o indirectamente, o consciente o inconscientemente. Pero usted tuvo una influencia social en su hogar, una influencia social en el barrio o en el sitio donde usted creció. Hoy en día hablamos de conjuntos, hablamos de apartamentos o de edificios donde vivimos y aprendemos de esas personas consciente o inconscientemente, porque hay esa influencia social que ejerce sobre nosotros ese conocimiento. Por eso entonces aquí les voy a leer otra frase, dice, el aprendizaje es como una torre, hay que ir construyéndola paso a paso. El aprendizaje es como una torre que hay que irla construyendo paso a paso. Aprendimos en la casa, aprendimos en la escuela, aprendimos después en la secundaria, aprendimos en el barrio, aprendimos cuando nos entramos a un equipo de fútbol, a un equipo deportivo, aprendemos cuando nos entramos a hacer ejercicio, cuando hacemos gimnasia con otras personas, aprendemos consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, intencional o no intencional, positiva o negativamente, esa influencia social en ese contexto en el cual nosotros estamos interactuando. Cosa muy importante
esa frase. Además, voy a leerles otra frase muy importante antes de mirar otras cositas. Dice, nuestros padres transmiten lo que generaciones anteriores han descubierto. Por eso a nosotros, a medida que nos fuimos desarrollando de generación en generación, uno dice, este niño, ¿por qué hace lo que yo hacía cuando estábamos en la casa? Y cuando él ya se casó, siguió haciendo esas mismas cosas que se hacían en la casa. Porque nuestros padres nos transmitieron a nosotros eso, aprendizaje de las generaciones anteriores. Nosotros se las transmitimos a nuestros hijos se las transmitirán a nuestros nietos y nuestros nietos a las siguientes generaciones. Y eso es positivo. ¿Usted por qué hace esto? Porque usted lo aprendió en su casa. Nuestros padres transmiten lo que las generaciones anteriores han descubierto y traemos esas experiencias. Y entonces dice, el aprendizaje y el conocimiento es fruto de la co-construcción, donde participa tanto el individuo como el grupo social. Qué importante es esto. El aprendizaje y el conocimiento es fruto de la co-construcción. ¿Por qué nosotros construimos el saber con el otro, con la otra? Más bueno que aprender con los otros no hay. Yo me acuerdo que nosotros, cuando yo era estudiante en mi pregrado, nos íbamos para la biblioteca a ayudarle a los niños a hacer las tareas y aprendíamos nosotros de esas cosas que estaban haciendo en ese momento los niños. A mí no se me olvida eso. Nosotros nos íbamos un día a la semana para la biblioteca, 4 personas, a hacerle las tareas a los niños en la Biblioteca Municipal en Manizales. Y si era la construcción de saber qué hicimos con ellos y nosotros. Entonces fíjese que hay co-construcción, donde participa el individuo como el grupo social. Hay habilidades mentales innatas, como son la percepción, la atención y la memoria. Pero ¿cómo las desarrollamos? En la interacción social. Nosotros percibimos de una manera, atendemos de una manera, recordamos ciertas cosas, guardamos algunas, otras se nos olvidan, pero su desarrollo se hace entre esa interacción social en la que nosotros estamos. Por eso es tan importante ese contexto. Sigo saludando aquí a May, a Spin Sanar, a Tomasa González, a Camider, a Andrei Durans, a quién más, a Arneido Lupe, y a Arneido Lupe también, buenas tardes, mi querida profesora. Y dice que la evidencia, que pone en evidencia la importancia de esas relaciones del sujeto con la sociedad. Algunas personas dicen, yo soy autodidacta, yo aprendí solo. No, él aprendió leyendo lo que habían construido los otros. Entonces, aprendió de algo. Él no aprendió simplemente porque él se puso a hacer cosas. Puede que aprenda uno cuando hace cosas, pero uno también, investigando, indagando, está aprendiendo de lo que los otros escribieron. Y cuando usted comparte ese conocimiento, también hay aprendizaje. Y por último, ya para terminar, porque ya vamos a acabar, dice que ahí pues al hablar de esas habilidades psicológicas, decimos que el aprendizaje es interpsicológico porque es un aprendizaje social, pero también es intrapsicológico porque hay una interiorización a nivel personal. Cuando nosotros hemos oído muchas estas dos palabras, por ejemplo, Garner en las inteligencias múltiples habla de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal. Y inclusive Goleman, cuando habla de la inteligencia emocional, también habla de esas mismas palabras, de que existen lo inter y lo intrapersonal o inter o intrapsicológico. Y voy a leerles ya para terminar una frase muy importante que dice: el aprendizaje es más que la adquisición de conocimiento, es más que la adquisición de la capacidad de pensar.
es la adquisición de numerosas habilidades para pensar en una gran variedad de cosas. Estas frases que les estaba yo leyendo, ya para terminar, las dijo Vygotsky, tanto las anteriores como esta. Y por último dice, el conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un saber. Por eso nuestros padres nos enseñaron de sus experiencias, nosotros hemos enseñado de nuestras experiencias, nuestros hijos enseñan de las experiencias y así se va siguiendo esa transmisión de saberes de generación en generación. Muchas gracias por haber estado, no veo ninguna pregunta, gracias por estar aquí. Esta es una de las pedagogías más influyentes que ha tenido la educación últimamente y por eso la construcción, por eso el niño lo llevamos al jardín, por eso el niño va a la universidad, por eso el niño va a la escuela, para aprender con los otros, no para aprender lo que la maestra recita, para aprender con los otros y las otras, porque ahí hay signos, símbolos, cultura e historia que nosotros aprendemos con los demás. Muchas gracias por haber estado, que estén muy bien, nos vemos dentro de 8 días, prove que buena live, muy interesante, muchas gracias, hasta dentro de 8 días y feliz tarde para todos y todas. A Cárdenas también muchas gracias.